Estudiaremos hoy el sistema anti-Botvinnik en la apertura inglesa, que comienza con C4 y las negras responden con F5. Este es un movimiento que puede conducir a una defensa holandesa natural, pero si las blancas no desean entrar en la holandesa natural, entonces deben intentar jugar el sistema Botvinnik, como veremos en este vídeo. Las blancas juegan caballo C3. Incluso si las blancas jugaran una variante inglesa diferente, como por ejemplo con caballo F3, caballo F6, G3, G6, alfil G2, alfil G7, enroque D6, caballo C3, E5, entonces con D3 llega a jugarse esta posición, o se ha jugado esta posición, como veremos en otros vídeos, en una lucha de las negras contra el sistema Botvinnik, o como le estamos llamando, como se llama el sistema anti-Botvinnik con las negras. Pero las blancas juegan caballo C3, a lo que sigue por parte del negro caballo F6, G3, G6, alfil G2, alfil G7. Claramente que aquí las negras pueden enfrentarse igualmente a D4, pero por regla general las blancas, si desean una inglesa natural como un jugador que habitualmente la hace, entonces no se decantaría por D4 y las negras lógicamente estarían en su ambiente, puesto que el jugador que utiliza este sistema Leningrado con las negras estaría cómodo en ese tipo de posición. Por esa razón, las blancas continúan tipo inglesa con D3, enroque, y ahora plantean el sistema Botvinnik con E4. Nuevamente, las blancas tienen que jugar esto inmediatamente si quieren un sistema Botvinnik. Por ejemplo, el movimiento caballo F3 deja el caballo en la casilla equivocada en el caso de un posterior avance del peón a E4, puesto que este caballo en realidad pertenece a la casilla E2. Pero ahora, después de E4, las negras pueden jugar F por E4. Este cambio suele ser un error posicional si las negras ya han jugado, por ejemplo, el avance del peón a E5, ya que simplemente aclara el control de las blancas en el punto D5 y le da una presión potencial sobre la columna D. Pero el movimiento de las negras demostrará que es una buena idea aquí. Las blancas responden como mejor opción con la captura D por E4. Esto le facilita la apertura de la columna D al mismo tiempo que obstaculiza la actividad de el alfil de G2, pero no todo se puede obtener en el ajedrez. Las negras juegan de D6, caballo de G a E2. En el sistema Botvinnik, el caballo, como habíamos dicho, pertenece a esta casilla. Y ahora las negras juegan C5. Ellas tienen una influencia útil sobre la casilla D4 y E5, como veremos a continuación. Ya la casilla D4 de las blancas ha quedado débil. Responde el blanco con el enroque, caballo C6, F4. Un avance típico para atacar en el ala del rey, y las negras juegan ahora alfil E6. Ellas ganan un tiempo para su plan al intercambiar los alfiles de casillas blancas al atacar este peón y posteriormente jugar la dama a D7 y cambiar los alfiles en la casilla H3. Las blancas continúan en esta posición
con caballo D5, dama D7, dama D3, alfil H3, alfil D2, alfil por G2 y rey por G2. El cambio de alfiles en realidad ha aflojado notablemente el flanco del rey de las blancas. El negro moviliza su torre de A a D8 y el blanco hace lo mismo con su torre de A a D1, E6. Esta jugada es útil para desalojar el caballo de D5 y habría sido imposible si las negras hubieran jugado temprano el avance de 5. Por eso hay que tener mucho cuidado en el momento de que se juega este sistema con las negras, el anti-Botbini, pues el peón, si va rápidamente a E5, entonces el caballo de las blancas no podría ser desalojado. Ellas responden con caballo por F6, alfil por F6, alfil C3, alfil por C3, dama por C3 y E5. Un excelente movimiento posicional que planifica el avance del caballo a D4. Aquí se acordó el empate en una partida entre Helfand y Kinderman en la ciudad de Biel en 1995. Evidentemente, las negras estaban felices de empatar con un jugador tan fuerte como Helfand, porque objetivamente hablando, aquí las negras tienen su ventajita. Entonces, debería jugar en primer movimiento 1 F5 y arriesgar con una defensa holandesa. Por supuesto, la mayoría de los jugadores se mostrarían reacios a jugar F5 en caso de que las blancas hicieran una mala jugada, entre comillas, de D4, dirigiendo repentinamente el juego hacia una línea principal de la holandesa. Pero como mencionamos al principio, si las blancas son jugadoras natas de inglesa, no pasarían a la holandesa y viceversa. El de las negras con la holandesa se sentiría cómodo al entrar en un juego conocido tipo holandés. Ahora veamos una partida entre Lev Sahi y Danielsen. Esta partida comenzó con la apertura inglesa C4 y las negras jugaron E5. Si usted pretende jugar el anti-Botbini, este movimiento, como habíamos indicado en el ejemplo anterior, no es el correcto. Caballo C3, caballo C6, G3 y G6. Alfil G2, alfil G7, E4, D6, caballo de G a E2. F5. Las negras avanzan el peón antes de colocar su caballo en F6, que es en realidad la mejor casilla. En lugar de ello, podrían intentar jugar al estilo de una partida que jugaron Hansen y Hodgson, que estudiaremos más adelante en otros vídeos, jugando en lugar de F5 el desarrollo de caballo a G a E7, D3 y ahora H5, con la esperanza de conseguir un ataque rápido por medio del avance del peón a H4. El propósito de poner el caballo en E7 es, en lugar de F6, es jugar contra ahora H5, alfil G5, que pueda ser respondido con el avance F6, ahuyentando el alfil. Sin embargo, en lugar de alfil G5 contra H5, las blancas deben jugar H4 para detener en seco el avance H5. Esto es lo que se conoce como el rompeolas. Luego del enroque y el enroque, la inclusión de las jugadas H4 y H5 significa que el posterior avance del peón a F5 de las negras dejaría un agujero en la casilla G5. Por lo tanto, es
esta inclusión de los peones en la columna H no es favorable para las negras. Además, si ellas pretenden en un momento determinado que el blanco juegue E por F5 y G por F5, entonces el peón de H5 quedaría al ataque de la dama o de otra pieza por parte del blanco. Así que, continuando con la línea de la partida, F5, el blanco responde con D3. Continúa el negro con la ubicación mejor del caballo en F6, caballo F6, enroque y enroque, caballo D5. Esta es la posición clave de la variante y se ha discutido anteriormente. Hemos visto esta posición del sistema Bot-Bini en vídeos anteriores. Ahora el negro juega alfil E6. Ellas se anticipan a la inminente clavada del alfil a G5, preparándose para apartar la dama del camino. En cambio, podrían desafiar al caballo en lugar de alfil E6, con caballo E7, con la idea de responder C6 y desalojar el caballo. Después de caballo por F6, alfil por F6, alfil H6 y alfil G7, quizás las negras deberían mantener aquí la tensión con el movimiento ahora de torre F7, aunque dama D2 es una respuesta muy sólida. Veamos entonces con alfil G7, en lugar de torre F7 que mantiene la tensión, las blancas después de este cambio de alfiles, alfil por G7 y rey por G7, D4 le da a las blancas una cómoda ventaja en el centro, mientras que el rey de las negras parece bastante vacío, puesto que ha cambiado su mejor protector, el alfil de G7. Así que, regresando a la partida con el desarrollo alfil E6, las blancas de todas formas juegan alfil G5. El alfil y el caballo blanco forman un formidable dúo de piezas en la quinta fila. Dama D7, esta era la idea de las negras cuando jugaron o desarrollaron su alfil a E6. Dama D2 y torre F7. Parece lógico doblar las torres en la columna F después de este movimiento, pero sin embargo el salto caballo H5 era más pertinente en este momento, ya que las blancas tienen que contar ahora con el posible avance F4 y luego de la captura E por F5 las negras tienen que decidir si recapturan con el alfil o con el peón. Hay un viejo dicho atribuido a Bot-Bini que dice que todo escolar ruso sabe que las negras deben recuperar el peón en F5 en tales situaciones para mantener la defensa de la casilla E4. Sin embargo, después de la captura G por F5, seguiría F4. El firme bloqueo de la casilla F4 obstaculiza el ataque de las negras. La columna F permanece cerrada para que la torre negra no pueda alcanzar al rey de blanco, y la diagonal de C8 a H3 ha quedado bloqueada para el alfil del negro y que puedan intercambiar los alfiles en la casilla H3, que es el plan típico para debilitar el enroque de las blancas. Sin embargo, después de, o mejor dicho, en lugar de G por F5, la captura correcta en esta posición tras este cambio es alfil por F5. Esto parece la mejor recaptura.
entonces las blancas pueden, no obstante, intentar ganar espacio en el flanco de dama por medio de B4, pero las negras tienen una estructura sólida y las piezas activas. Estoy seguro de que un estratega brillante como Bobbini habría recapturado con el alfil a pesar del consejo anterior. Se habría dado cuenta de la verdadera naturaleza de esta posición. Nunca juegues según la regla o precepto según mirar la posición real frente a ti. Las piezas siempre se mueven de la misma manera y el jaque mate finaliza la partida, pero todo lo demás es incierto. Así que continuamos pues con la partida. Después de torre F7 para doblar las torres, el blanco entonces juega F3. Ellas levantan una barrera a las torres de las negras en la casilla F3. Si las negras no crean algún contrajuego, las blancas prepararán un avance en el flanco de dama con un futuro C5, con una clara ventaja. Me imagino que alguien con un nombre como Garry Kasparov, jugando con negra, encontraría una manera de animar las cosas en el flanco del rey y luego engañar a su oponente con una maravillosa pieza de magia táctica. Sin embargo, entre los mortales menores, creo que las blancas tienen muchas más posibilidades en esta posición. Las negras siguen con su plan de torre de A a F8, torre A a C1, preparando la ruptura en la casilla C5, F por E4. Las negras deciden que necesitan realizar una captura para despejar el camino hacia la casilla H3 y cambiar los alfiles. Sin embargo, el peón de D6 ahora es vulnerable a un ataque frontal después que se abra la columna D. Ahora podemos ver claramente que las cosas habrían sido mucho mejores para las negras si hubieran jugado anteriormente el salto del caballo a H5 y engatusar a las blancas que ellas fueran las que realizaran el cambio E por F5. El blanco ahora juega D por E4, con lo cual, como habíamos mencionado, la columna D queda semiabierta y en un futuro, después de C5 y C por D5, el peón de D6 podría quedar a merced de las blancas. Así que seguimos entonces con el retroceso caballo E8. Una jugada que parece incómoda, pero por alguna razón las negras quieren sobreproteger el peón de C7 antes de cualquier cambio de alfiles en la casilla H3. Dejar el caballo en la última fila no es una forma convincente de iniciar un ataque. Las blancas continuaron con alfil E3, alfil H3 y C5. Ellas han terminado sus preparativos, las blancas, y ahora hacen el avance temático. La estrategia de las negras ha fracasado ya que no tienen actividad en el flanco del rey. Continúan su plan con alfil por G2, rey por G2. Como pueden observar, la torre o las torres negras chocan como contra un granito de arena en el peón de F3, que no tienen perspectiva para incrementar el ataque en dicha casilla. Ahora jugaron A6, torre de C a D1, dama C8, dama C2, rey H8, B4, torre G8, A4 y D por C5. Las negras tienen que ceder la lucha por D6 o ser invadidas por medio del avance B5, que sería prácticamente muy ventajoso para las blancas. Ahora el peón de E5 se convierte en un objetivo de ataque. Seguimos entonces con la respuesta alfil por C5, dama E6,
caballo C1. Excelente repliegue del caballo. Desde D3 atacará E5 y también apoyará su alfil de C5 cuando comience la próxima ola de asalto en el flanco de dama. Alfil F8, caballo D3, alfil D6, dama B2, torre de G a F8, B5, A por B5, A por B5, caballo B8 y B6. El negro jugó ahora caballo D7. Después de la jugada de avance C6 para desalojar el caballo de D5, seguiría alfil por D6, caballo por D6 y caballo por E5. El centro de las negras es completamente destruido y la amenaza de un descubierto en esta diagonal parece mortal. Por lo tanto, caballo D7, caballo D3 a F4. Un buen movimiento que aprovecha la clavada del peón de E5 para movilizar este caballo activamente. Después de este movimiento, la dama negra queda repentinamente atrapada. Por lo tanto, las negras deben entregar la calidad. Las tácticas favorables aparecen automáticamente cuando has ganado la batalla estratégica. Por eso, el negro respondió con torre por F4, caballo por F4 y torre por F4. Supongo que las negras tenían presión de tiempo, ya que era más sencillo abandonar. Unos breves fuegos artificiales rematan el asunto que estamos tratando. Las blancas finalizan con alfil por D6, caballo por D6, G por F4, caballo C4, B por C7, dama C6, torre por D7 y dama por D7. La captura caballo por B2 es respondido con torre D8 y las blancas obtendrán una nueva dama. Después de dama por D7, las negras abandonaron sin esperar la respuesta dama por B7. Espero que este vídeo le haya hecho comprender determinados elementos fundamentales, así como, antes que se me olvide, si va a jugar este sistema con negra, tener en cuenta que el avance del peón a E5 debe meditarse concienzudamente para luchar contra el sistema Botvinnik. Sin más, nos veremos como siempre en otro vídeo de ajedrez con Boudy. Chao.